Gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a continuar nuestra lectura comentada de la Odisea de Homero. En esta ocasión toca el canto segundo y estará a cargo de nuestra compañera el comentario de este canto, Alejandra Jocelyn Astivia, considerando, por supuesto, que se pueden retomar temáticas del canto 1, quizá algunos aspectos que no se trataron a profundidad, cosas que van apareciendo en las relecturas que vamos efectuando. Damos un espacio para que la compañera intervenga y luego podemos participar libremente, ¿vale? Entonces, adelante, Alejandra. Claro que sí, muchas gracias. Pues vamos a iniciar el canto 2. De hecho, en la clase pasada ya comenzaron como que a hablar un poquito de este canto. Y pues lo más importante de este canto es que aquí es considerado como uno de los cantos más importantes para Telémaco. ¿Por qué? Porque aquí pasa de una transformación, tanto de ser un niño a convertirse o en la vía de convertirse en un hombre, ¿no? Por esa parte o esa falta de padre. Y pues primero voy a hacer un pequeño resumen y pues ahí tengo unas cuantas preguntas a debatir en grupo. Obviamente las voy a exponer y entre ustedes pues vamos a ver qué sacamos de esas preguntas. Pues este canto es es como que el inicio de la asamblea, no sé cómo se pronuncia, itaquenses o itacenses, no sé. El canto 2 eh, empieza con que Telémaco convoca una asamblea, algo que desde que partió Odiseo a la guerra, cosa que recordemos que Odiseo no quería partir a la guerra, no no se había hecho esta reunión, de hecho su última reunión fue con él. Y pues de una u otra forma, pues hubo burla, hubo... no se tomó en serio porque la gente se comportó como, ¿y por qué nos reúnes? O sea, ¿tú quién eres para reunir, para mandarnos a reunir, no? No eres nadie. Y pues aquí entra pues un aspecto de un acto político. También representa la importancia de Telemaco de intentar asumir el poder y sobre todo de la víspera de encontrar otra vez a su padre. De decir, bueno, ok, nos quedamos en esto, pero ¿qué más? ¿Por qué como pueblo nos quedamos en el abandono, en el no pregunto nada, que la vida siga y listo, ¿no? Es en ese mundo de la ignorancia en la cual si no sé, está bien. Y solamente me voy a enterar de algo si es que viene a pasarme algo, viene hacia mí. También aquí pues se muestra lo que se había mencionado anteriormente en el canto anterior, de que de la parte de Penélope, cómo está siendo presionada. Y fue el comentario que hice la clase pasada, en la cual, pues Penélope obviamente no se quiere casar con ninguno de esas personas o con ninguno de esos individuos, pero sabe que pues ella tiene que crear un deber o tener un deber. Por lo tanto, aun quiera o no quiera, ella lo tiene que hacer. Y pues como lo tiene que hacer, pues tiene que elegir, ¿no? Y ella intenta eh, retrasar esa parte de la elección y decir, todavía está Odiseo aquí, todavía está aquí. Este, Antino culpa a Penélope, de ahí que diciendo que pues ella los engaña vilmente, ¿no? Con el simple hecho del bordado, en la cual dijo, pues sí, me voy a casar con alguno de ustedes o alguno de ustedes va a ser el elegido, pero primero déjenme terminar este telar y cuando lo termine me casaré. Y se dan cuenta por una, no me acuerdo, por una mujer o por que después ahora sí
como se diría burdamente, pues llevó el chismecito y que ella tejía todos los días y por las noches deshacía lo que había tejido en el día este, para que se fuera retrasado más esa elección, ¿no? Eh, Así, pues de esta manera, pues ganó 3 años completos de espera. Cuando pues descubren, pues ahora sí el engaño es ahí en la asamblea cuando es abatida por ese engaño, ¿no? En ese curso de esa pequeña asamblea, cuando se estaban burlando también, cuando se estaban burlando de Telemaco, porque de hecho la mayor parte o mejor dicho, toda la asamblea se la pasaron burlándose de él. No lo consideraban líder, no lo consideraban un actor político, era una persona X que no les, que no les influía nada a la gente. Entonces, en ese momento vienen dos águilas en la cual luchan en el cielo, específicamente debajo de la asamblea en las cuales se estaba llevando a cabo. Y pues en un adivino dijo, voy a decir estas palabras, pero Odiseo pues sigue vivo. Entonces, muchos igual no lo creen, otros creen como que es imposible. No hay un favor para decir que Odiseo siga vivo. Entonces, nuevamente, como siguen toda la reunión, se siguen burlando de la profecía que acababa de hacer. Y pues, cuando Telemaco se da cuenta de que pues nadie, absolutamente nadie le va a hacer caso, pues decide pues buscar noticias de su padre por él solo. Le pide ayuda a la diosa. Ella le dice, ve, hazlo, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. Y en ese momento, y en ese momento, él no decide decirle a su madre. Por el contrario, se escapa. Y solamente hay una que queda de testigo, que es la que está como que en la parte encargada de la parte de los vinos. Y le dice, te voy a dejar esta, este recado para mi madre y en 2, 3 semanas pues le comentas a dónde fui o cuál fue mi destino como tal. Y cuando sucede esto, se va, la diosa va a buscar a los navegantes que se van a ir con ellos y posteriormente va y llega, ¿no? Telemaco llega con la diosa y zarpa. Entonces ese es como que el final del canto 2. Se me hizo un canto muy mm, bonito, muy político también y sobre todo de aquí de cómo es que también influye mucho la parte de la filosofía. Ese es uno de los primeros análisis en las cuales a veces la gente o el pueblo no le hace caso mucho a los jóvenes, ¿no? La parte política es muy cerrada a los jóvenes, simplemente es a veces escuchado por personas más experimentadas. De ahí, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta? Bueno, pues vamos ahora, quería hacer como que un análisis sobre este canto. En primera nos enfrentamos de que en ese lugar, en ese momento, pues no hay rey, no hay respeto tampoco. Bien, está como que no es un desorden así de bueno, es que recordemos en el primer canto
de cómo estaba la casa de Penélope, cómo era, cómo era una falta de respeto en la casa de Penélope, ¿no? En la cual se llevaban fiestas tremendas, en las cuales no había respeto entre ellos y pues no hay autoridad, ¿no? Ese es otro de los primeros análisis y pues, sobre todo no hay límites, no hay alguien que les diga no pases de esta línea o el respeto de una ley, ¿no? Y entonces, pues aquí, pues un orden político, pues siempre va a depender de un líder, ¿no? De, de una persona que esté a cargo o simplemente pues va a ser de la parte de la solidez de una institución. Esa pues, sí sería una de las preguntas. Repito esta pregunta. ¿El orden político depende del líder o pues de la firmeza de una institución? No sé si quieran comentar algo o decir. Sí, Iván. Yo quiero decir algo. Creo que eso puede referirse así, podemos analizarlo con lo que era la Xenia, bueno, la ley de hospitalidad que era de Zeus y que no era opcional, porque los pretendientes irrumpen al instalarse sin el permiso de Penélope, se consumen pues los recursos que tiene el hogar y las veces aprovechando la ausencia de Odiseo, que podría referirse a como la justicia o el orden en este cántico. Creo que podríamos mencionarlo, sería algo bueno a considerar. Sí, tu audio está un poco lejos, lejos, lejos. No sé si alguien lo logró escuchar bien, doctor Oscar. Sí, claro, es interesante esta temática que planteas, porque precisamente en este canto podemos observar cómo viene como en una especie de secuencia. En el canto 1, la asamblea ocurre entre los dioses. Si recuerdan ustedes, Atenea, Zeus, ¿no? Hera, empiezan a señalar que Odiseo ha sido olvidado y que hay que recordar eso. Y ahora en el canto 2, la asamblea es entre los seres humanos y tienes toda la razón, o sea, es una cuestión que tiene que ver exactamente con la organización política, porque me parece que Homero, a través de los personajes que pone en escena en este canto segundo, está de alguna manera contrastando dos actitudes sumamente contrarias, ¿no? La primera es aquella que viene amparada desde el propio Zeus y desde Temis, que son dos dioses que aparecen en este canto, porque recordemos que Zeus es de alguna manera el dios de dioses, el padre de los dioses, pero lo que caracteriza al gobierno de Zeus al frente del Olimpo es la justicia. En nuestra revisión que hicimos con la Ilíada, el doctor Noé nos explicaba con mucha claridad la importancia que tiene eso, porque en esa transición que podemos ver desde Urano a Crono y luego, por supuesto, de Crono a Zeus, se puede observar con mucha claridad cómo se pasa de una administración del gobierno, de una jerarquía que está basada en la violencia, que está basada en la represión, a una organización y una distribución del poder en función precisamente de lo que cada uno de los dioses representa, otorgándoles sin duda alguna un reino, primero entre los dioses mayores y luego entre una cantidad muy importante de dioses secundarios, pero que también tienen ahí su pequeña parcela de poder
y eso es lo que mantiene el equilibrio, ¿no? Eso es de alguna manera lo que hace posible que el reino de Zeus o el reinado de Zeus no se vea acosado por esta constante preocupación que habían tenido por un lado Cronos y por el otro lado Urano. Entonces Zeus es, por supuesto, la justicia, y Temis, ¿no? En cuanto que es una diosa que aparece en este canto, es por otro lado el orden o la ley natural. Entonces, amparada en esta imagen, ¿no? Vemos cómo Penélope lo que intenta hacer es que eso se mantenga. ¿Por qué razón? Porque ese es el fundamento del poder de Odiseo. O sea, el fundamento del poder de Odiseo es, por un lado, la justicia que nos muestra Zeus, y por el otro lado, el orden, el respeto a las leyes, que son leyes primigenias, que son leyes que rigen a la naturaleza y por lo tanto también rigen a los seres humanos, representados en este caso por Temis. Entonces, cuando se observa en el canto que aparecen dos figuras sumamente importantes, una de ellas es Egiptio, ¿no? Y el otro es Pisenor, vemos cómo los nombres parlantes de los que tanto ha insistido el doctor Noé, pues precisamente tienen esta función. ¿Por qué razón? Porque Egiptio, si nosotros rastreamos un poco la etimología y el significado y el simbolismo de este nombre en el canto, es el que tiene la sabiduría antigua, es el que posee un poco lo que comentaba en la ocasión pasada respecto a las musas, ¿no? Una sabiduría milenaria. Y sabemos que los griegos siempre se refirieron a los egipcios como ese pueblo viejo, ¿no? Que conoce la ley, que conoce, por supuesto, lo que es verdad, independientemente de las generaciones que pasen. Entonces, cuando Homero menciona este nombre, inevitablemente está remitiendo a eso, ¿no? Y por otro lado, cuando menciona o cuando aparece el personaje de Pisenor, lo que vemos es que este individuo, en cuanto que heraldo, inevitablemente está recuperando lo que tú decías, la importancia de la asamblea al interior de los reinos, porque ciertamente los reinos están gobernados por un rey, pero a su vez tienen un consejo de ancianos que permite de alguna manera que las decisiones no radiquen única y exclusivamente en el rey. Eso le da como estabilidad. Entonces, Pisenor es lo que intenta a partir, o lo que Homero intenta a partir de este personaje, es que recordemos que si bien es cierto que las leyes pueden cambiar, siempre hay como una especie de sabiduría que permanece, y es muy importante que tomemos en cuenta eso. Y por otra parte, ¿no? Tenemos, por supuesto, la presencia de los pretendientes que quieren romper ese orden, ¿no? Que tienen como pretensión el hecho de que ya el gobierno y sobre todo la decisión de Penélope no se efectúe al interior de ese marco, sino que lo que quieren es alterar de alguna forma ese orden. Y Telémaco, pues por supuesto, en esta transición que está haciendo entre la infancia y la madurez, quiere recuperar también ese marco. Entonces, es muy interesante porque a partir de ahí se ve una disputa política significativa. Y lo que vemos es que la desmesura, ¿no? La irracionalidad, el abuso y la violencia que cometen los pretendientes, en la medida en que no son capaces, ¿no? de entender la importancia de las leyes, la importancia de la organización política, inevitablemente les va a causar el fin que en su momento se va a dar a lo largo de los cantos. Y entonces es muy interesante en ese sentido. Claro que a partir de ahí uno tendría que analizar, pues vaya, diversas temáticas, ¿no? Como la propia manifestación del agón en el sentido ahora retórico, porque ya en el análisis de la Ilíada, una de las cosas a las que pudimos arribar, uno de las conclusiones a las que pudimos arribar era precisamente a la importancia del agón bélico, ¿no? Al combate, a este deseo de vencer al otro a partir
de la fuerza, a partir, por supuesto, de la violencia, a partir de la superioridad física. Pero aquí lo que vemos es que es un agón, pero es un agón verbal, en el sentido de que, por un lado, Telémaco es por primera vez hace uso de la palabra y Homero lo plantea con mucha claridad, o sea, tiene tanto temor de pararse frente a la asamblea que necesita que Atenea le dé ese impulso para poder de alguna forma plantear su asunto frente a la... Pero vemos cómo Pisenor, en la medida precisamente en que es un viejo heraldo, y sabemos que los heraldos eran precisamente los que tenían, ¿no?, una elocuencia pues muy grande, porque el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, es quien puede dominar a los pueblos, a las asambleas a través de la elocuencia. Entonces, este agón, que por un lado es un agón en el sentido político, de la palabra, de las decisiones, de la inteligencia, también es ese agón que está confrontando en última instancia lo que sería pues la inteligencia milenaria, la inteligencia de la organización social contra la ibris pasional de los pretendientes. Y lo que vemos es que por lo pronto no se resuelve. De hecho, es como uno de los aspectos que va a darle sentido a la trama, ¿no? Porque ese orden solo se va a poder restablecer cuando Odiseo llegue a derrotar los extravíos de los pretendientes. Entonces me parece que es un tema importante y claro, es un poco lo que yo podría aportar respecto a esta lectura política de este canto, pero igual dejo la palabra para los que quieran aportar algunas otras cosas. Gracias. Ok, entonces, pues esta parte política, también nos invita, como igual ya lo mencionábamos, sobre todo la idea, la identidad de, pues, esa transformación, ¿no? De Telemaco, la parte de ser joven a convertirse en un hombre, por su propia forma de ser. De hecho, se podría explicar como Odiseo, pues solamente trató con él cuando, pues, creo que, no recuerdo bien si era un bebé o ya, o estaba todavía en el vientre de la madre. Pero, pues, el simple hecho de tener eh, esa, esa separación de no haber convivido con su padre, pues a Telemaco también le afectó, le, le faltó esa parte, esa autoridad, y era lo que él va a empezar a buscar. Y pues en ese recorrido va a encontrar al hombre que tal vez en esa asamblea no lo hicieron, no lo escucharon. Esa necesidad de saber si su padre vive, de hecho dijo así específicamente de que va a buscar si su padre vive. Si no, si hay un pequeño rasgo, una pequeña verdad de que no, ya no esté en el mundo de los vivos, pues simplemente va a retirarse de esa búsqueda y se va a contemplar simplemente a la decisión de la madre. Tenía aquí otro. También la parte de cómo es que a pesar de que Telémaco tenga un cierto raciocinio, ya una cierta conciencia de acuerdo a lo que está sucediendo con su familia, con el pueblo,
se dan cuenta de que las personas o en esa parte de la asamblea pues simplemente deciden completamente ignorarlo. Lo mencionaba hace rato en cómo es que la verdad, por más que se imponga, no le hacen caso a las palabras. Aquí hay otro ejemplo totalmente de que pues las palabras realmente no funcionan. Las palabras, se dio cuenta Telémaco de que por más que hablara, dijera o implantara una verdad, si no había una acción de por medio, no le iban a hacer caso, lo iban a tachar como loco, y hasta que él, con sus propios méritos y con sus propios esfuerzos, demostrara lo que es o lo que se puede convertir. Y de ahí, pues, nos podríamos pasar, sobre todo en esa parte que el doctor Oscar lo mencionó en la clase pasada, sobre la inteligencia del tiempo de Penélope. O sea, ese engaño tan pernicioso, tan bueno de la parte de Penélope, esa resistencia de, enfrentarse a, un poder político sin necesidad de decir no, sin necesidad de confrontar enemigos. Esa es la parte de la mujer que a mí se me hace interesante. Recordemos de que a pesar de que es un contexto, estamos hablando de un contexto histórico, nos recordamos de esa frasecilla siempre que dicen que los hombres luchan por medio de las espadas y la mujer luchan por medio de los venenos. Y esta es una forma muy clara de ver cómo la mujer no podía decir que no, pero silenciosamente sabía cómo hacerlo. Silenciosamente sabía cómo retener, cómo controlar los aspectos o las decisiones que ella no podía controlar. De aquí, pues, nos podemos dar cuenta de que, pues, la resistencia también se confronta como una confrontación directa. A pesar de que Penélope haya dicho sí, yo voy a elegir al hombre, ella sabe perfectamente que ella no quiere elegir al hombre y por lo tanto va a intentar decir, te doy más tiempo, Odiseo, ven, regresa, pero ya. O sea, intenta hacerlo porque yo voy a hacer todo mi esfuerzo para no decir que no, pero intentar esperarte. Y sobre Penélope, no sé si alguien quiera mencionar algo. Bueno, pues entonces nos iríamos en la parte de... No, quizás sí, Alejandra. Digo, en la sesión anterior yo hablaba un poco respecto a la diferencia, ¿no?, entre la inteligencia de Odiseo y la inteligencia de Penélope. Pero podemos ver cómo, a pesar de sus diferencias, precisamente solo a partir de esa confluencia de inteligencias es que se puede lograr el cometido. Por un lado, del retorno del Nostos, que es un poco lo que se ha trabajado mucho respecto a la Odisea, porque en realidad no es otra cosa, sino el viaje de regreso al suelo patrio, al origen, a la familia, pero por el otro lado, a través de la inteligencia del tiempo en Penélope, es precisamente la conservación del origen, ¿no? Es a través del manejo de esa inteligencia que el lugar a donde se quiere retornar se conserva, porque, pues vaya, por un lado ha estado amenazado por los pretendientes, pero eso solo ha ocurrido en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, que los propios pretendientes mencionan a partir de la estrategia o estratagema, ¿no?, del telar. Pero anteriormente habrá que pensar que Penélope tomó la dirección de la ciudad
y que por lo tanto en estos casi 20 años que ha estado ausente Odiseo, pues Penélope ha tenido esa inteligencia para conservar el origen, para conservar el lugar del retorno. Y lo ha hecho, pues vaya, de muchas maneras, ¿no? O sea, es impresionante, ciertamente, si uno rastrea los diversos escritos que hay sobre Penélope, pues digo, es una figura súper estudiada, ¿no? Pero me gustaría comentar quizá algunos de ellos en el sentido de que nos pudieran hacer más explícita esa inteligencia. Primero, el instrumento del telar, ¿no? El instrumento del telar sabemos que es la actividad a la que se dedican la mayoría de las mujeres en la Grecia que estamos de alguna forma estudiando a partir de la obra de Homero. Mientras que el hombre domina el espacio público, la mujer domina el espacio privado. Pero, ¿qué es lo que le permite el telar como instrumento de inteligencia? Por un lado, los estudiosos afirman, ¿no?, que le permite a Penélope dividir el tiempo en ciclos. El ciclo de la construcción y el ciclo de la destrucción, el ciclo del tejido y el ciclo, por supuesto, del destejido, ¿no? A través de eso podemos observar cómo se mantiene la esperanza de los pretendientes al tiempo que no se le da, por supuesto, una solución definitiva, ¿no? Entonces, este manejo de los ciclos es muy propio de la feminidad de Penélope y, por supuesto, a partir de ahí repite sin cerrar, ¿no? O sea, repite el tejido, pero nunca lo cierra, lo que viene a causar en última instancia la desesperación, la molestia, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que implica la ibris de los pretendientes. Pero al mismo tiempo está produciendo algo sin concluirlo. Y este producir algo sin concluirlo es lo que de alguna forma impide que los pretendientes tomen otras actitudes, tomen otras determinaciones como la que están tomando en este momento en el sentido final, ¿no?, de decirle a Telémaco: o regresas a tu madre a su casa para que salga de allá otorgada con una nueva dote, o en última instancia entonces tú la entregas. Pero el hecho de que el telar sea el instrumento de la inteligencia a partir del cual produce sin concluir es lo que permite alargar el tiempo, ¿no? Y es lo que a su vez también permite sostener la promesa sin cumplirla, que es uno de los rasgos que le echan en cara. O sea, a todos nosotros nos ha mandado señales, a todos nosotros nos ha mandado cartas, un poco lo que decía José Luis en la sesión anterior, esta ambigüedad, ¿no? O sea, parece ser que todos tenemos esperanzas, pero al mismo tiempo nadie las ve confirmadas. Pero eso es un gesto de inteligencia, es un gesto de astucia, pero recordemos que inteligencia y astucia en este periodo o en esta imagen del hombre y de la mujer griega, pues no hay una separación tajante. Es eso que Nietzsche nos enseñó en su momento leyendo precisamente a los griegos y a Homero en especial, ¿no? Que estamos en una especie de conocimiento de inteligencia más allá del bien y del mal, ¿no? Que estaríamos precisamente en un uso de la inteligencia que permite, en este caso, afirmar la posibilidad del retorno de Odiseo a partir del engaño. O sea, no estamos todavía en esta imagen platónica de la verdad ausente de toda mancha, ¿no? De la verdad moral, de la verdad plenamente como luz, sino que aquí vemos los claroscuros. O sea, por un lado, en el día muestra una cosa y por la noche, sin duda alguna, muestra otra cosa, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental que nos permite entender por qué de alguna forma es posible el nostos, es posible el regreso, porque ya en el momento en el cual Telémaco tiene la posibilidad
y lo que tú comentabas hace un momento, esta necesidad de hacer la transición entre la edad infantil y la edad adulta, es el momento en el cual parece ser que la astucia de Penélope, la inteligencia de Penélope, va a ser puesta en duda respecto a que ella siga continuando sosteniendo el lugar del retorno, ¿no? Entonces ahora parece ser que la responsabilidad recae en Telémaco. Es decir, ya Penélope de alguna forma ha cumplido su misión y a partir de ahí pues es exquisito en ese sentido. Pero luego hay otra parte que también es muy interesante, ¿no? Que en algún momento se le reclama precisamente a Penélope que ninguna mujer ha dado muestra de semejante astucia o semejante inteligencia. Y se mencionan ahí al menos 3 nombres de mujeres que para los pretendientes representan ciertamente, ¿no?, una cierta muestra, una cierta patencia de esa inteligencia. Una de ellas es Almena, la otra es Micena y la otra es Tiro. Y estas 3 mujeres que han sobresalido por su inteligencia no alcanzan los matices, ¿no? No alcanzan las alturas de inteligencia que tiene Penélope. Y ciertamente si uno rastrea un poco la historia de Almena, ¿no? Recordemos que es esta mujer que fue pretendida por Zeus en algún momento y que, pues vaya, Zeus se disfrazó de múltiples maneras para tratar de conseguirla, acudiendo a pues, la infinidad de recursos que tiene como Dios y no puede conseguirla. ¿Cuándo es que la consigue? Cuando asume la personalidad, cuando asume la apariencia de su esposo. Solamente ahí es que logra conquistarla, ¿no? Y de ahí surge precisamente uno de los héroes fundamentales de Grecia, que es Heracles. Pero aquí el punto es ese, o sea, Homero lo coloca, me parece, y bueno, eso lo han dicho varios estudiosos, no es algo que yo esté inventando, la coloca ahí precisamente porque recordemos que Penélope, cuando ya retorna Odiseo, que vamos a ir viendo en los siguientes cantos, va a hacer una prueba que incluso, ¿no?, supera la perspicacia, la inteligencia, la astucia de Almena. ¿Y cuál es esa prueba? Pues que cuando ya Odiseo se muestra como Odiseo después de haberse disfrazado de mendigo, después incluso de haber derrotado a los pretendientes en los últimos cantos, después de que su propia sirvienta lo ha reconocido, ¿no?, Euriclea, a partir de que reconoce la cicatriz en el pie, Penélope todavía le pone una prueba mucho más íntima y que de alguna manera incluso ni el propio Zeus lo sabría. En ese sentido es muy rico el personaje de Penélope, ¿no? Y la prueba, por supuesto, es la prueba de la cama, ¿no? Porque recordemos que la cama había sido elaborada por el propio Odiseo a partir de un árbol. Y cuando le dice, bueno, vamos a trasladar la cama, ¿no?, Odiseo reacciona y dice, bueno, esa cama no se puede trasladar porque tiene raíces. Pero es precisamente en esa comparación con Almena. O sea, Almena tuvo la astucia para resistirse ante un dios, y el dios de dioses, el padre de los dioses, pero en última instancia sucumbe, en la medida en que ese dios es más astuto, ¿no?, para de alguna manera asumir la apariencia del esposo de Almena y por lo tanto yacer con ella y tener, por supuesto, el disfrute de. Pero en este caso Penélope tiene una prueba que ni el propio Zeus sabría. Única y exclusivamente la puede cumplir Odiseo en la medida precisamente, ¿no?, en que él ha sido quien ha fabricado la cama. Entonces es muy exquisito en ese sentido como pareciera ser que Penélope culmina la inteligencia femenina a partir precisamente de esta comparación
que realiza Homero, porque por otra parte, pues está Micena, ¿no? Como una portadora de la aristocracia más noble, ¿no? De esta época, y por otra parte está, por supuesto, Tiro, que de alguna forma también es un personaje sumamente interesante, ¿sí? Entonces, no sé, dejo ahí el comentario por si quieren complementar algo o dialogar en torno a eso, no sé. Adelante, José Luis. Hola, hola. Sí, ya para un poquito ir rematando este tema de la astucia, yo no sé si verdaderamente Penélope finalmente culmine esta cuestión de la astucia, pero sí que de alguna manera viene como a ser la punta de lanza, ¿no? Pero bueno, también me interesa recordar que, por ejemplo, parece que esta astucia, y no solo la astucia, ¿no? Sino parece que la inteligencia desde la tradición griega es sobre todo femenina, ¿no? Si vamos muchísimo más atrás, por ejemplo, en los trabajos y los días y demás, por ejemplo, hay que tener siempre presente que Gea es la que trama en contra de Urano, ¿no? Justamente para desbloquear el tiempo, justamente para que salgan sus hijos. Y parece que es la que le pone en la mano a Cronos pues esta suerte de Oz para amputarle el pene a su padre y liberar a sus hermanos, ¿no? Entonces, Gea es básicamente la que trama en contra de Urano. Ella es básicamente la que le da la herramienta a Cronos. Recordemos que Urano parece que era pura bestialidad, ¿no? Parece que lo suyo era únicamente la cuestión de la cópula. Bueno, pues más adelante Cronos igual atenta en contra de sus hijos, ¿no? Nada más que se los traga. Pero pues a Rea no le hacía para nada de gracia, ¿no? Otra vez la figura femenina. Entonces ahora es Rea la que va a tramar en contra de Cronos. Y justamente pues trama en contra de Cronos para que pueda venir al mundo Zeus, ¿no? Que es básicamente el dios de la inteligencia del que comprendías hace rato. Bueno, también hay que entender que en este contexto, pues Zeus es básicamente criado por las náyades, ¿no? Que otra vez son estas figuras femeninas, ¿no? Entonces, parece que desde lo oscuro es justamente la astucia femenina la que es propiamente la que viene a gobernar al mundo, ¿no? Y es justamente algo que se le reprocha a Penélope, ¿no? Justamente esta astucia, esta capacidad de engaño y esta capacidad de mantener esperando, quizás sin esperanza, a los buenos de los hombres, ¿no? Y bueno, esto es por un lado lo que igual me habría hecho falta anotar la vez pasada. Y bueno, respecto a la lectura política, pues es bastante interesante, ¿no? Yo creo que en este segundo canto parece que se están como peleando dos órdenes políticamente hablando. Por un lado está el orden de los viejos, justamente aquellos que parece que entienden a la sabiduría como una suerte de acomodo o de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la palabra y los hechos. Y también obviamente creer en los oráculos, toda esta cuestión básicamente de pues de la armonía, ¿no? Propiamente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Esta parece que sería justamente la vieja sabiduría, obviamente sustentada en los oráculos. Y por otro lado están los jóvenes, ¿no? Que parece que son esta suerte de desmesura, ¿no? Por ahí el buen de Homero les llama que son pues necios, ¿no? Porque son necios justamente porque están atentando en contra de esta armonía y obviamente atentan justamente con su desmesura, ¿no? Con el derroche. Y parece que se están peleando estos dos tipos de órdenes políticos, ¿no? Justamente, y se enfrentan justamente ante la ausencia de esta figura, ¿no? De esta figura que era propiamente el monarca, ¿no? Entonces por ahí más o menos lo soltaba, ¿no? Ante la ausencia de este gobernante, parece que de alguna manera se viene una suerte de caos, ¿no? Porque bueno, yo no sé de cierto qué tanto sea realmente la sabiduría la que imponga el orden, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla sobre todo del poderío de Ulises, ¿no? Es decir, aunado a su sabiduría, digámoslo así, en cuanto a la razón, a la palabra, también está sustentada, pues obviamente por todo su portento, ¿no? Por toda su violencia, su fuerza de guerrero. Entonces parece que aún así, sí ya se habla de cierta sabiduría de la palabra, de logos y demás, pero bueno, tiene como sustento, obviamente, todavía pues a este portento físico, ¿no? Que propiamente es capaz de sostener lo que dice de palabra con lo que dice de hecho, ¿no? Y justamente lo hace, pues a partir de esta violencia que todavía no desaparece por entonces.
Y bueno, esto por un lado me gustaría dejarlo por ahí. Y por otro lado, también por ahí del verso 235, 240, hay una parte que me encanta, ¿no? Justamente hay uno de los ancianos hablando de esta sabiduría de los ancianos. Hay uno de los ancianos que les reprocha a los demás, ¿no? A todo el pueblo. Les dice, bueno, ¿cómo todo este puñado de hombres son capaces de amedrentar a todo el pueblo, ¿no? Se han olvidado justamente de todas pues de todos los logros de Zeus, ya nadie recuerda quién era Zeus, ¿no? Entonces parece que perdón, ya nadie recuerda quién es Ulises, perdón. Entonces parece que Ulises va cayendo como en esta suerte de olvido y el viejo les viene a decir, bueno, ¿cómo es posible que un puñado de hombres vengan a amedrentar a todo el pueblo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí me surge una suerte de reflexión. La reflexión es la siguiente, ¿no? Si realmente son muy pocos los malos, porque son básicamente los que están controlando, si realmente fueran poquísimos los malos, ¿cómo es posible que los demás se queden mirando y obedezcamos, ¿no? No solo en el contexto griego, ¿no? Incluso en el contexto actual, ¿no? Son muy pocos los malos y los demás nos quedamos ahí de tibios mirando, ¿no? Yo creo que somos tan malos los más que nos quedamos mirando, como en el contexto del canto segundo de la Odisea, son más los malos que se quedan mirando todas las cochinadas que hacen los pocos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tan responsables somos los más que nos quedamos contemplando de tibios como los pocos que realmente vienen a hacer el mal, ¿no? Y bueno, yo por ahí lo dejo y es lo que por lo pronto podría aportar. Muchas gracias. Sí, a reserva de que alguien más quiera participar, no sé, Mariano, Noé, Michelle, quedamos en que es un espacio libre, ¿no? No es tampoco un diálogo, un monólogo, y por lo tanto, pues sí es importante. Ivana, Marco, adelante, Oscar. Sí, pues yo quisiera comentar dos, tres cosas y ya después habrá otro momento donde comente otras más. Eh, pues primero quisiera comentar este estado de la cuestión, que es que en este momento Odiseo está retenido, ¿no? Eh, y ahorita está el momento donde Atenea le dice a Telémaco lo que tiene que hacer. Entonces, pues yo pensaría que aquí Atenea le da un poder, ¿no? Y por ahí ya también en algunos momentos dice eh, que, mm, que como es hijo de Odiseo, pues tiene un cierto ingenio, ¿no? Una cierta inteligencia. Tal vez no tan brillante como la de Odiseo, pero sí la tiene, ¿no? Entonces lo que hace Atenea es como despertar en él esta seguridad, esta confianza de quién es, ¿no? Y es pues el hijo de Odiseo y el hijo de Penélope, ¿no? Entonces, le dice a Atenea que él lo que tiene que hacer. Él lo entiende pronto, lo entiende rápido. De hecho, ahí dice que él es el que se da cuenta que, que no puede ser un mortal quien le está hablando así, quien le está diciendo esto. Y entonces, sin que ella le diga que es una diosa, pues él se da cuenta, ¿no? Entonces, él ya lo toma como una especie de ya no de consejo, sino de instrucción, ¿no? Entonces ya ahí está la instrucción y yo pienso que hay hay un- una realización de esa, de esas instrucciones. Entonces, en esas instrucciones, pues está esto, ¿no? Que le dice que tiene que ir a, este, a preguntar por su padre, ¿no? A investigar qué había pasado con él. Entonces, y le dice que lo que tiene que hacer también con los pretendientes. Y le dice que exactamente lo que haga, ¿no? Lo que pasó, lo que ya leímos ahí seguramente todos. Y
Entonces, él toma el mando, ¿no? Por así decirlo, toma el timón, yo pensaría en esto, porque él se levanta, así empieza el canto, ¿no? Se levanta en la mañana, así tempranito cuando sale el sol, y ya desde ese momento él ya traía como todo esto que lo había reflexionado, ¿no? Había pensado en ello en la noche seguramente, como todos, y luego en la mañana se decide así cómo va a ejecutar todo esto, ¿no? Aunque él ya sabe cómo, ¿no? Pero se levanta, toma sus cosas, ¿no? Dice que toma sus armas, toma pues lo que él cree que es, digamos, toma el lugar de Odiseo, ¿no? Entonces prácticamente ya lo que hace es hacer lo que hace Odiseo, convoca reunión, se reúnen, llegan, bueno, más bien él se sienta en la silla de su padre, ¿no? En la silla donde está él, donde se sentaba Odiseo cuando convocaba, y entonces, pues todo el mundo se inquieta y dice, pues, ¿quién convocó, no? ¿Quién tiene la autoridad, no? Y entonces, pues ya él toma así como la decisión, pues prácticamente se dirige a ellos y les dice, pues yo, ¿no? Al final, esa es lo que sigue, ¿no? Lo que sigue es precisamente eso, como una especie de herencia del poder, ¿no? Herencia de la toma de decisiones, ¿no? Y luego em, eh, toma el cetro, ¿no? Toma pues este símbolo, ¿no? de quien lleva el timón, ¿no? Y hace su discurso, ¿no? Le dicen que es bueno haciendo discursos, ¿no? O sea, el otro le dice, pues has aprendido bien, ¿no? No me acuerdo uno de los que le interpelen, los pretendientes, le dice, pues has aprendido bien, tienes pues un discurso bien hecho, tienes todo bien ordenado, ¿no? De alguna manera, un discurso ordenado. Y bueno, pues ya lo que leímos también, que es el discurso, ¿no? Em, bueno, y en algún momento estos pretendientes le interpelan a Telémaco de por qué va a hacer eso, ¿no? Que por qué no manda a su madre a la casa de su abuelo y allá pues negocian otra vez su matrimonio, ¿no? Entonces, él contesta porque él ya tiene, pues ahora sí que una voz, ¿no? Ya tiene voz, ya no es una voz secundaria, sino es una voz primaria. Em, y bueno, a mí me parece interesante esta parte donde le contesta a uno de los, no recuerdo quién es, de los pretendientes, le dice, yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no está en mi poder, ¿no? No está en mi poder estar contra la voluntad de mi madre, ¿no? Entonces, él no puede mandar sobre su madre, ¿no? Él reconoce que de alguna manera dice que él no puede estar encima de la voluntad de Penélope, ¿no? Entonces le dice eh, pues prácticamente ella sigue teniendo el poder, ¿no? Aunque él sea el segundo que tiene el poder, ¿no? Ahí hay un juego bastante, a mí me parece bastante inteligente, tanto de Telémaco como de Penélope, ¿no? Porque los dos tienen el poder, uno como madre y el otro como hijo, ¿no? Y luego llegan las águilas, ¿no? Que es otro tema también, pues bastante revelador. Son las águilas del augurio, ¿no? Es decir, las que vienen a anunciar lo que ya se dijo, es decir, el hado, el destino, lo que ya habían dicho los dioses, y, em, y ellas vienen a afirmar esto, ¿no? Vienen a funcionar como una especie de señal, ¿no? Una especie de, de una participación divina ya en lo terrenal, ¿no? Entonces, yo diría es la conexión o las águilas que vuelan en lo alto, ¿no? No sé si son las que vuelan más alto, creo que no, creo que hay otras aves, ¿no? Pero son de las que están siempre como arriba de las demás aves, ¿no? Entonces, esta relación con los dioses y los hombres, ¿no? Ahí está uno que podría, un tema que podríamos tal vez denominar como sagrado, ¿no? Este momento sagrado donde hay una revelación
hay una videncia, ¿no? Incluso a través de este anciano, a Literces Mastórida, quien es el vidente, ¿no? El que puede ver eso, a los dioses en las águilas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por ahí podría dejar tal vez mi participación para dar paso a otras cosas, ¿no? Entonces, quisiera nada más recalcar que la astucia, la inteligencia, el artilugio, el engaño, ¿no? La retórica, dirían algunos, que tiene Penélope y que tiene Telémaco, que se comunican entre ellos casi sin comunicarse, ¿no? Porque como por ahí ya lo dijeron, él se va a escondidas, no le dice a su madre, ¿no? Es una actitud típica de su edad, ¿no? Pues no avisamos, no decimos nada cuando tenemos esa edad. Entonces, pues él dice, yo voy a hacerlo porque también así me lo dijeron, pero pues también porque no quiero preocupar a la madre, ¿no? Pero sigue teniendo ella toda la autoridad y la decisión y este tejido de comunicación entre Penélope y Telémaco es bastante buena, ¿no? Bastante eficiente, ¿no? Y gracias a eso, pues, se logran calmar estos pretendientes y se logra realizar lo demás. Bueno, yo por ahí dejaría mi participación. Gracias. Sí, gracias. No sé, Noé, si quieres comentar algo, Mariano, Josué. Sí. Adelante, Noé. Bien, tal vez insistir un poco en el tema político que habían planteado. Llegué unos minutos después de que iniciara la sesión, entonces no veía por dónde iba la exposición, pero ya con sus comentarios pues voy trazando un poco la ruta que han seguido. Entonces, creo que lo pertinente es recordar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está jugando en este canto segundo, que de alguna manera los comentarios ya van apuntando hacia ese sitio y quizá el comentario que haga al respecto no sea más que contribuir un poco a lo que se está previendo. Lo primero es el hecho de colocar una asamblea y eso no es un asunto gratuito. Homero ha sido bastante explícito al señalarnos que han pasado 20 años y en esos 20 años no se ha convocado ninguna asamblea, lo cual nos hace entender la no anarquía del todo que está presente en Ítaca, pero en todo caso nos muestra cómo el poder del reino está un tanto debilitado en la medida en que no está el líder, como se mencionaba en alguna intervención pasada. Y entonces la debilidad estriba en el hecho de que han llegado unos pretendientes y los pretendientes están bastante jóvenes, o sea, no hay una edad bastante avanzada, simplemente si hacemos unos cálculos que podemos deducir de los datos que encontramos en la Odisea, podemos establecer un cálculo en que quizá Penélope esté rondando los 45, 50 años más o menos, otro tanto el mismo Odiseo, mientras que Telémaco pues está rondando los 20, los 18 a los 21, en que los jóvenes griegos se convertían en personas adultas, mientras que en el caso de los pretendientes en su mayoría estarían rondando tal vez los 25 o los 30 años, de allá la insolencia que tienen para poder atemorizar al pueblo, lo cual se deduce de alguna de las intervenciones cuando el mismo Telémaco le señala, entre lágrimas casi al final del primer parlamento, que sería preferible que las personas de Ítaca consumieran
los bienes de Odiseo, porque así con el paso del tiempo él podría reclamárselos, mientras que estos jóvenes insolentes no les pueden pedir absolutamente nada. Entonces, digo que a partir de este establecimiento de años, podemos entender muy bien lo que representa una asamblea después de 20 años de ausencia. Eso no significa que no esté presente cierta organización social, pero está sumamente desbaratada. En primer lugar, porque Telémaco no puede ejercer ningún poder en la medida en que no se sabe si Odiseo ha muerto. De la misma manera, Penélope tampoco puede ejercer poder por su condición de mujer, pero efectivamente tiene la astucia de ir retrasando un tanto lo que los pretendientes quieren que se dé por hecho, es decir, ellos quieren que Penélope se declare viuda, y ya desde esa perspectiva, una vez que ha muerto el rey, o al menos que de palabra se sostiene que Ulises ha muerto, entonces ella tiene que volver con su padre, y en ese sentido el padre puede buscarle a un pretendiente, o ella tiene que elegir alguno, pero mientras ella no decida declararse como viuda, el resto de jóvenes que están asediando no pueden conseguir absolutamente nada. Mientras que en el caso de Telémaco tampoco tiene ese poder, pero en todo caso está representando y ha alcanzado cierta mayoría de edad, y ya vemos cómo en la exposición se señalaba un intento de que no se hace caso, justamente porque es la primera vez que se convoca esa asamblea. Entonces, entre un temor de parte de Telémaco y por otra parte la contención de parte de Penélope, se va refrenando un tanto esa insolencia de los jóvenes. Por eso digo que ese llamamiento a la asamblea es sumamente interesante, y habría que pensarlo desde esa perspectiva, en la medida en que no hay una ley bastante clara que podamos deducir de la Odisea, pero al menos leyendo entre líneas podemos deducir eso. Lo otro, seguramente en el caso de la astucia de Penélope que ha tratado Oscar con José Luis, quizá tendríamos que releerlo a partir de un versito que aparece ahí, porque justamente la astucia de Penélope no es revelada por Penélope, no es que la hayan descubierto los pretendientes. Ellos, queriendo consumir los bienes de Odiseo, no se percatan de la estratagema de Penélope. Ha sido una esclava la que ha venido a denunciarla. En ese sentido, el descubrimiento de la estratagema está dada por una misma mujer, es decir, hay alguien que está traicionando eso. Entonces me parece que eso podría abonar un poco al señalamiento que estaba desarrollando José Luis y el propio Oscar. Entonces quizás sirva para eso, tal vez para dialogar un poco. Vale, ¿alguien más? Marco, Michelle, Mariano. Sí, adelante, Michelle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No es que quiera pensar que cueste adentrarse a estas palabras y sinfonías que hacen que estos personajes de alguna manera retribuyan y osan a repensar el alma en toda esta situación que los compañeros ahorita hablaron de Telemaco, de los ancianos y de esta parte fundamental, no holgazana del pensar dentro de un anciano y que se retribuye a los demás, ¿no? Y bueno, claro, mencionar a Telemaco como una parte fundamental, digo, a mí me causa a la vez una emoción y una sensación mítica en esta pleno siglo XXI, decadencia del alma y del espíritu, el poder escuchar todos estos comentarios, ya que pues en la vida cotidiana todo resulta bastante
sarcásticamente gracioso y tedioso a la vez. Y digo, al hablar de estos personajes en esta estructura, quizás hablando hermenéuticamente, hace que se desgarre principalmente todos estos signos, símbolos, y que se vuelvan fructíferos para poderlos repensar nuevamente todo. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Vale. Gracias, Michelle. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco lo que dejó sobre la mesa José Luis respecto a esta noción de inteligencia. De acuerdo a lo que entiendo, en el canto está de alguna forma muy claramente señalada la intervención de la inteligencia divina, al menos por dos diosas que, por supuesto, son representativas en ese sentido, ¿no? Por un lado tenemos a Temis, que es la diosa del orden natural. Recordemos que Temis fue la primera esposa de Zeus y que de Temis va a nacer Atenea, solamente que con la peripecia de que Zeus, recibiendo la profecía de que el hijo que tenga con Temis lo va a destronar, decide tragarse a Temis, ¿no? Y con eso aúna, por un lado, la justicia que él representa y por el otro lado, la inteligencia que Temis representa. Pero es la inteligencia del orden natural. O sea, eso es algo que sobrepasa a los seres humanos y que en la medida en que nosotros conocemos ese orden natural, es que de alguna forma podemos desempeñar una existencia quizá más apegada a esa sabiduría, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a Atenea como esa diosa de la inteligencia, pero ya no es la inteligencia natural, sino es la inteligencia ya entendida en su uso, podríamos decir, por un lado divino, pero por el otro lado humano, respecto a la posibilidad de las mejores estrategias para afirmar, ya sea la propia vida del individuo que ha sido tocado por esa inteligencia, como es el caso de Odiseo y en este caso Telémaco, ¿no? O de la colectividad en su conjunto. Entonces, lo que veíamos, por ejemplo, en la Ilíada es que los aqueos o los griegos terminan derrotando a los troyanos porque precisamente del lado de troyano está Ares, como un tipo violento, como el dios de la guerra, que es sumamente pasional, ¿no? Que es sumamente irreflexivo. Y del lado de los griegos está Atenea como esta diosa que aúna las dos cosas, por un lado la inteligencia y por el otro lado el valor guerrero. Entonces, lo que vemos aquí, me parece, es que en la medida en que esas dos diosas están de alguna forma haciendo presencia en el canto y sobre todo a partir del contacto que tiene Telémaco con Atenea, es que podemos ver una inteligencia que se opone de manera directa, ¿no?, al extravío, a la ibris, a la condición pasional de los pretendientes. Ya no es en el ámbito de la guerra, pero sí de alguna manera lo que vemos es que la inteligencia, que es una inteligencia práctica, ¿no?, que es una inteligencia que no excluye la violencia, pero que hace un uso de la violencia estratégico, se opone a esa desmesura, a esa violencia sin ningún atisbo de inteligencia que representan los pretendientes. Entonces, a partir de ahí, me parece, ¿no?, que la intervención de Mentor tiene como ciertos matices, porque José Luis decía, bueno, de pronto podemos ver que un grupillo, ¿no?, unos cuantos, a partir de esa desmesura, son capaces de causarle miedo, ¿no? Son capaces de abusar del orden, de alterar el orden de Ítaca, de alterar el orden del palacio y, por supuesto, ¿no?,
de amedrentar a todos los itacenses, pero es muy claro también, y Mariano insistía mucho en la lectura de la Ilíada respecto a que la ibris, cuando es desmesura, cuando no tiene ningún atisbo de inteligencia, siempre termina en tragedia. Inevitablemente termina en tragedia. Entonces pareciera que esta inteligencia que se está haciendo patente tanto en Telémaco como en la propia Atenea, ¿no? Como en el propio Mentor, como en el propio Aliterces, es como si por un lado Penélope ha logrado extender el tiempo, por el otro lado también a través de toda esta presencia de estas figuras que representan la inteligencia, es dar un tiempo para que retorne Odiseo y a partir de ahí restablezca el orden. O sea, me parece que lo peor que se podría hacer es que Telémaco actuara con la misma ibris, o sea, con la misma desmesura que los pretendientes, que no fuera consciente de que no está todavía en condiciones de enfrentarlo. Y lo mismo sucede a nivel de Penélope. O sea, Penélope tiene la astucia como para no confrontarlo directamente. Pero ahí lo que vemos es un juego entre inteligencia y astucia, entre inteligencia e ibris. ¿Por qué razón? Porque ciertamente me parece que lo peor que se puede hacer es confrontar la ibris con más ibris. Eso es un poco lo que sucede, por ejemplo, con la figura de Aquiles, que en la medida en que no es capaz de contener su enojo, su violencia, inevitablemente también sucumbe en la muerte. También, de alguna manera, vemos que casi todos los personajes que participan en la Ilíada, que no tienen esa prerrogativa del contacto con Atenea y por lo tanto no son como partícipes de la inteligencia estratégica, inevitablemente mueren. Entonces, en ese sentido me parece que es muy importante que podamos captar que en última instancia la ibris, generalmente el desbordamiento pasional, termina en lo que va a terminar la Odisea cuando Odiseo regrese y pase a cuchillo, ¿no? A todos los pretendientes. Pero eso tiene que darse en el momento adecuado, porque cuando las condiciones no están dadas, la misma estrategia, ¿no? Resulta, pues, fracasada. No hay manera de que triunfe. O sea, la inteligencia también es eso, saber esperar los tiempos, saber esperar las condiciones. Y por eso Odiseo, pues es, vaya, un tipo que sobresale en eso porque es un tipo que sabe leer los tiempos. Entonces, en la medida en que Mentor no puede confrontar directamente a los pretendientes, en la medida en que Telémaco no puede confrontar directamente a los pretendientes, su inteligencia se nota porque Telémaco dice, denme un año, sí, denme el tiempo para poder de alguna forma adquirir la posibilidad de enfrentarlos. Y por el otro lado, por supuesto, ¿no? Mentor dice, bueno, vamos a diluir de alguna forma la asamblea para que nos demos tiempo respecto a lo que puede suceder. Entonces, no necesariamente la ibris se tiene que responder con ibris. Y me parece que esa es como la gran enseñanza en ese sentido, ¿no? Sobre todo considerando que pues, no están dadas las condiciones. Es un poco lo que me gustaría aportar respecto a esta noción de inteligencia, que no excluye la violencia, por supuesto, porque Odiseo va a llegar y va a matar a todos, pero porque tiene las condiciones, las posibilidades, ¿no?, de triunfar. Y aún así va a acudir a Telémaco como auxilio y aún así va a acudir a otros personajes como auxilio. Pero en este momento, debido a las circunstancias, no hay posibilidades de. Eso considero que es un aspecto que a mí me parece fundamental para entender la posibilidad del propio desarrollo de la Odisea.
Es un poco lo que quería comentar en torno a eso. Y luego, por supuesto, la figura de Telémaco, digo, es interesante porque, como bien comentaba Noé en la sesión anterior, o sea, por un lado, Atenea le pone una serie de prototipos que, por supuesto, él no puede cubrir, ¿no? Le señala que Orestes ha tenido la capacidad de vengar a su padre, que ha sido asesinado por Egisto, ¿no? Y que de alguna manera eso conllevaba la necesidad de que asumiera su mayoría de edad con esta venganza. Y no tan solo ha matado a Egisto, al asesino de su padre, sino que a su vez también ha matado a su madre, ¿no? Que ha traicionado al rey. Entonces le pone exactamente eso y le dice, mira, él ya alcanzó la mayoría de edad, pero lógicamente que la condición histórica o la condición existencial de Telémaco, pues no le permite eso porque a él no le han matado al padre, porque Penélope no le ha sido infiel al padre. Pero por el otro lado, le pone como prototipo a su propio padre. Y le dice, mira que Odiseo es un individuo que ha sobresalido, tú estás a la altura de eso. Y Telémaco dice, no, espérame, eso es sumamente difícil de conseguir. De hecho, solamente Odiseo tiene esas 1000 estrategias, ¿no? Solamente Odiseo tiene esa astucia. Sin embargo, yo puedo desarrollar un tipo de inteligencia, un tipo de aristía que de alguna manera también contribuya a la recuperación del reino y al retorno del padre. Y entonces se da una imagen distinta. O sea, Mariano en el canto primero insistía mucho en eso respecto a la transición de la minoría de edad a la mayoría de edad, a partir, por supuesto, del toque, ¿no? Del vínculo con lo divino. Y a mí me parece que se hace muy patente, pero lógicamente que la inteligencia de Telémaco, la aristía de Telémaco, tiene que ser distinta a la de su padre, porque él no va a una guerra, y tiene que ser distinta a la de Orestes, porque él no tiene una venganza que ejecutar. Lo que tiene es que defender el reino. Y en ese sentido me parece que pues, nos da otra posibilidad de inteligencia o otra manera de efectuar esa inteligencia estratégica que viene directamente de Temis y que viene a su vez de Atenea. Es un poco lo que podría comentar en torno a esas temáticas. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, pues adelante. Sí, Jaime, sí, Marco. Primero fue Jaime y luego Marco. Adelante, Jaime. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Y de manera muy breve, me hizo recordar ahorita con el comentario que hizo usted, me hizo recordar el mito de Ícaro, ¿no? Creo que puede alimentar o auxiliar muy bien. Ambos ciertamente están en la flor de la juventud, en este caso Ícaro como Telémaco. Desde luego Ícaro va a desobedecer a su padre Dédalo, es decir, no escucha o no logra pues ponerle esa sabiduría a su ibris, y en cambio Telémaco sí escucha desde luego en este caso a la diosa. Pues con la lectura del texto, bueno, del canto, hemos logrado percibir que este joven Telémaco tiene esa iniciativa personal, ¿no? De salir a buscar a su padre, de tener, tener noticias de él. Esa iniciativa personal se mira en más de un acto, el hecho, por ejemplo, de reunirse con más marineros, el hecho de convocar la reunión, o sea, la iniciativa está ahí, pero justo lo que mencionaba igual el doctor Noé, es en esta temprana edad, pues todavía no tienen esa autoridad, ¿no? Y también me hizo recordar bastante a Aristóteles,
cuando va clasificando, en este caso, la misma jerarquía de la sociedad, donde la mujer no tiene voz ni voto, solamente tiene que ser sumisa al marido. La virtud está en obedecer al marido, el esclavo al amo y el niño a sus padres, ¿no? El niño está en potencia de ser un adulto, pero su razón todavía es imperfecta, entonces lo mismo le está sucediendo aquí a Telémaco, que todavía en su razón no es prudente, una decisión no es de un hombre sabio porque todavía no ha alcanzado una edad adulta, pero logra muy bien aprender a escuchar en este caso a la diosa Atenea. Incluso se percibe cómo es que Telémaco tiene esa iniciativa de reconocer a la misma diosa, es decir, solicitar su ayuda, manifestada desde luego en la oración y en la confianza que le da a ella. Es decir, ahí ya se percibe como, en este caso, Homero va hilando esos dos puntos, ¿no? En este caso, la iniciativa humana y desde luego en Telémaco nos da a entender que el ser humano pues no es un hombre autónomo en su totalidad, ¿no? Sino tiene esa fe o esa confianza en lo divino. ¿Para qué? Para llevar a cabo pues un plan que salga bien. Bueno, eso es lo que quería aportar. Gracias, Jaime. Sí, adelante, Marco. Sí, gracias. Bueno, quería seguir con este tema como de la híbris que usted comentaba, profesor. Esta idea de no atacar la desmesura con más desmesura, ¿no? Y sobre todo recuperando los comentarios que hacía la compañera Alejandra y el profesor Frutis, sobre todo en el tema de lo político y este desarrollo de la asamblea. Encuentro mucho el tema de las inteligencias, ¿no? Sobre todo este choque que creo que se da bastante bien en la asamblea y considero que queda bastante claros, ¿no? Por un lado está el logos, la razón, ¿no? Y por el otro lado está la desmesura, la hibris, ¿no? Hay una rivalidad por parte de logos tenemos a Telémaco, mientras que por el otro lado tenemos como el mayor representante de todos, pues a Antino, ¿no? Sobre todo en este pequeño debate, en esta asamblea convocada por Telémaco, donde, digámoslo así, termina siendo humillado o siendo totalmente ignorado, se ve que esta desmesura termina ganando, ¿no? Y ante la victoria de esta imprudencia, viene la señal divina, ¿no? Lo que comentaba el profesor Frutis, ¿no? Esta venida de las águilas que vienen del océano, ¿no? Y empiezan a desgarrarse poco a poco y comienza el pensamiento de que aquello podría ser un presagio de que si no son retirados aquellas ofensas, ¿no? Por parte de los galanes hacia Telémaco, pues podría terminar mal, ¿no? En cambio, es tanto la desmesura que dejan de lado esta señal, ¿no? Es tanta esta como soberbia humana, digámoslo así, que termina nublando la mente de las personas, ¿no? Ciega, es una ceguera intelectual, digámoslo así. Y esto mismo, pues, genera algo que comentaba usted, ¿no, profesor Oscar? El tema como del orden, ¿no? El tema de la diosa Temis. Entonces siento que sí hay un apartado político, social, pero también creo que puede ir un poco más allá, ¿no? Incluso saltar al tema de lo divino, del orden natural, del orden de los dioses, que termina volviéndose un acto de impiedad, considero, ¿no? Al alterarse el orden divino, no solo el social, viene esta parte, no sé, como un poco, es justo la ceguera, ¿no? Impide ver la malicia que comentaba a uno de los compañeros,
pero sobre todo los que no hacen nada, o sea, los que se mantienen al margen, permiten que el orden sea alterado, ¿no? O sea, el acto impiedoso se mantiene por ambos lados, ¿no? No sé, siento que esta parte entre el logos, ¿no? La verdad, mientras está por un otro lado el tema de la sofistería, creo que es bastante interesante, no logro ver un poco más allá de estos puntos que planteo, pero creo que es bastante importante, no sé, analizar o tomar en cuenta como a Telémaco desde ir siendo acompañado por la divinidad, y al ser acompañado por la divinidad está siendo acompañado por la verdad, ¿no? Contrario al caso de los galanes, que es desvían el problema, ¿no? Terminan culpando a la madre de Telémaco, a Penélope, por el engaño, ¿no? O sea, ellos dicen, se mantienen como inocentes, y la única culpable de este problema, de todo esto que ocurre en Ítaca, es este asunto de la madre, ¿no? Siento que son puntos importantes a destacar, considero yo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? No sé, Mariano, Josué. Bien, para continuar con los esfuerzos que han hecho ustedes para acercarnos a esta cultura que parece muy lejana, pero mediante este esfuerzo pues se trae aquí y se hace evidente que es un espejo de la forma de ser del hombre, de la mujer, de los niños, etcétera. Pues es como también intento hacer un ejercicio en donde la obra lea en uno mismo, ¿no? Y no uno lea en la obra. Siguiendo un poco con lo que se ha mencionado en las lecturas de la Odisea, y en este sentido, estos primeros cantos de la Odisea, pues nos muestran que pues hay una relación de una pareja en donde tienen cierta afinidad que está caracterizada y que está constituida por la sagacidad para resolver los problemas, para resolver los dilemas reales del palacio, de la cotidianidad, y que son pues Ulises y Penélope. En este sentido, pues es muy representativa la imagen de Penélope con su inteligencia para retardar, me parece que más de 2 años, la elección, la decisión por uno de los reyes que la acosaban. Y esta es una de las cosas pues que me parece sorprendente, cómo una mujer a partir de esta astucia puede soportar la opresión, puede soportar el acoso por parte de los reyes, ¿sí? Y esta estrategia se viene a romper, bueno, porque una criada revela la estrategia de Penélope, pero es esta misma nos muestra que este encierro al que ella estaba sometida, pues la lleva a desarrollar una economía doméstica, una economía del tiempo como se mencionaba anteriormente. Y esta economía del tiempo pues le permite mostrarnos los valores propios de esta cultura que Homero nos muestra mediante Penélope. Una mujer que encarna pues ciertos valores diferentes a los de Clitemnestra. Claro, de cierta manera no es justificable lo que hace Clitemnestra desde nuestros días, ¿no? Pero Penélope es como la contraparte de ella y de
Y en este sentido de la representación de esta forma en la que se encuentran estrategias distintas para resolver lo más cercano. No utiliza la violencia, no utiliza el cuchillo, no utiliza más que la inteligencia caracterizada con el tiempo. Bien, y en este sentido, pues la imagen de Penélope pues pasa a ser como una de las figuras femeninas más elevadas en nuestra cultura, porque su aparente silencio, su aparente reclusión, pues la lleva a transformar esa reclusión en un trabajo como de hormiga, en un trabajo que tiene un objetivo muy preciso y que bajo ese estrés que pudiéramos pensar hoy como el de una fábrica, de trabajar en una fábrica 8 horas diarias, 10 horas diarias, bueno, pues ese estrés al que está sometida, esa presión a la que está sometida Penélope, pues le permite metamorfosearse, transformarse a sí misma y transformar esta imagen cultural en una actividad que va a servir para meditar, para reflexionar constantemente a los literatos, a los filósofos. Este ejercicio llevado a cabo con las manos, con los dígitos, de tejer y deshacer lo tejido, sería como una especie del ir y venir entre un diálogo entre uno y otro. El mismo telar sería como ese papel en donde se escribirían, si me lo permiten, bueno, pues una especie de tesis y una especie de antítesis, ¿no? Y me parece muy curioso esto porque Gadamer en alguna parte analiza el concepto de oikos y que lo religa con economía, ¿sí? Economía que es como arte de administrar los recursos de lo habitable. Bien, pues entonces solamente para terminar con esto, pues esto da paso a una política, a una relación diferente con los reyes, a diferencia como se estaba haciendo en la Ilíada. Gracias. Vale, gracias, Josué. No sé si alguien más quisiera participar. Si no es así, yo quisiera aventurar una tesis a partir de los comentarios que se han vertido por cada uno de los participantes y que ahora pensemos esta imagen de Telémaco y, por supuesto, la de los pretendientes desde la perspectiva pedagógica. Es decir, me parece que, retomando muchas de las participaciones que ustedes han hecho, la Odisea también representa una pugna respecto a 3 valores fundamentales que Homero señala como motivos de agón, ¿no? Como motivos de lucha. De manera velada, y eso lo pongo a su consideración de todos ustedes, ¿no? Se están disputando exactamente los 3 elementos que marcan la aristía homérica: el poder, el dinero y las mujeres. Solamente que ahora esto no sucede a nivel de la guerra, o al menos no de una guerra de un pueblo contra otro. Porque si recordamos, ¿no? El motivo de pugna entre los griegos y los troyanos fue exactamente ese: el poder que tenían en su momento Troya y que quieren ahora poseer los griegos, las riquezas, por supuesto, ¿no? Y luego, bueno, Helena como uno de los catalizadores de. Aquí la imagen cambia. Ahora es Penélope.
pero claro que las riquezas se están siendo comentadas durante todo el canto. Y claro que, por supuesto, el poder es lo que estamos ahorita en este momento comentando respecto a la situación política. Y entonces me parece que ahí vemos, ¿no?, una especie de pedagogía bastante interesante respecto a la educación de Telémaco. ¿Por qué razón? Según mi hipótesis, que pongo a su plena disposición por si la quieren cuestionar y discutir, la verdadera educación es aquella que surge, por un lado, de ese contacto con lo divino que es la ley natural. Es decir, un hombre no puede ser educado si no conoce la ley natural. Un hombre no puede ser educado si no tiene una relación con la inteligencia en su aspecto divino. Atenea, Temis, Zeus. Pero por el otro lado tenemos toda una serie de figuras a nivel social que también están educando a Telémaco. Mentor, Aliterces, ¿no?, y otros personajes que también de alguna forma están señalando el camino que debe seguir Telémaco para conseguir, si no las tres cosas, al menos dos: el poder y, por supuesto, la manutención de la riqueza. Pero eso tiene que ser a través de un proceso gradual de educación. Y por el otro lado, tenemos precisamente, ¿no?, el ejercicio bastante cuestionable de unos individuos que no quieren ser educados y que acuden única y exclusivamente a la ibris para tratar de apoderarse de esas tres cosas. Los pretendientes. O sea, los pretendientes piensan que el dinero, el poder y, en su momento, quizá la mujer, se consiguen única y exclusivamente a partir de la violencia. Entonces, me parece que es una imagen muy clara, ¿no? Y aquí retomo lo que en su momento decía José Luis y quizá también Oscar comentaban respecto a esta situación. O sea, Josué lo ponía en términos muy claros. O sea, no hay que leer en los libros, ¿no? O no hay que leer los libros como algo ajeno. En realidad los libros nos están leyendo. ¿Por qué razón? Pues porque cuando se quiere acceder a eso, ¿no?, sucede lo que le sucede a los pretendientes. Entonces, en la medida en que Telémaco lleva un proceso pedagógico distinto, que él mismo reconoce que requiere tiempo, aún contando con el apoyo de Atenea, que, vaya, sobresale sin duda alguna, ¿no?, como la diosa de la inteligencia, requiere un tiempo de formación, el poder acceder al gobierno, al poder, el poder acceder, por supuesto, a la riqueza y, en su momento, al matrimonio. Entonces, cuando uno compara esas dos cosas, pues se da uno cuenta que cuando la gente no educada, ¿no?, como son los pretendientes, quieren acceder a esas tres cosas que determinan en mucho sentido la condición histórica de esa época, inevitablemente termina por causar desorden e inevitablemente termina por resultar una condición trágica. Entonces, me parece que en función de lo que se ha comentado, que ha sido, pues, muy rico, ¿no?, podemos, o al menos yo me atrevo a aventurar esa tesis de que también se puede leer pedagógicamente este canto. Y esa sería más o menos mi lectura. Pero bueno, lo dejo ahí por si quieren comentar algo respecto a esto. ¿Ale? Sí, adelante, Oscar. Bueno, pues yo solo quiero agregar un poquito a lo que comentas, que Atenea le dice a Telémaco estas características o estas deficiencias que tienen los pretendientes. Le dice que son injustos y sin cordura, ¿no? Ahí está este asunto, yo diría, ¿no?, un asunto pues de la educación, ¿no? Pues es decir, ellos no están educados en la cordura ni en la justicia, ¿no?
Entonces, pues solo eso, ¿no? Que sí hay una especie de señalamiento para caracterizar a unos respecto a otros en cuanto al conocimiento, a la sabiduría o a las características o a las virtudes que se pueden adquirir mediante un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más. Sí, sí, ciertamente. Adelante, José Luis. Sí, bueno, ya para abonar también a lo que dijo Josué, la verdad es que me encantó mucho esta frase, ¿no? La de que pues uno no lee los libros, sino que ellos nos leen. También me hizo recordar a otra frase que va más o menos en el mismo tenor, ¿no? Que dice, uno no lee a los autores para comprenderlos, sino para mejor comprendernos a nosotros mismos. Y bueno, regresando al tema que hemos traído desde la sesión pasada, acerca de cómo en realidad, pues parece que la astucia, la inteligencia, nos es heredada a los hombres por la figura femenina, ¿no? Recordemos, por ejemplo, quién fue la maestra de Sócrates. Obviamente también fue una figura femenina. Ahora quien está instruyendo a Telémaco también es la figura femenina, ¿no? Y bueno, en este tenor de que no leemos a los autores para comprenderlos, sino para comprendernos a nosotros mismos, bueno, igual y podríamos recurrir a una cuestión bastante cotidiana, ¿no? Sí. Por Oscar, ejemplo, tienes abierto tu micrófono. Si lo puedes cerrar, gracias. Sale. Sí, adelante. Perdón, José. sí, no te preocupes. Sí, decía que nosotros leemos a los autores no para entenderlos, sino para entendernos a nosotros mismos. Y es bastante lindo, ¿no? Cómo a pesar de que pues este texto tiene por lo menos, bueno, más de 2000 años de antigüedad hasta la fecha, pues sigue estando vigente, ¿no? Al menos la lección más inmediata y más cotidiana que puedo extraer es que, pues obviamente, ¿quiénes nos educan, ¿no? Nos educa la madre, ¿no? En este sentido, no sé si también esté el trasfondo de esto, ¿no? Realmente la inteligencia, en mayor medida, o sobre todo en los hogares tradicionales, nos lo transmite la madre, ¿no? Nos enseña a mirar, a amar, a colorear, a leer, a caminar, a comer, absolutamente todo, ¿no? Lo más básico nos es transferido por la madre, ¿no? En este sentido, yo creo que bien merece la pena decir que la sabiduría viene de la madre, ¿no? Incluso hay un montón de estudios antropológicos, ¿no? Por ejemplo, la paleopatología dice que las encargadas de los cuidados, sobre todo cuando los monos estábamos en tránsito de ser hombres, los cuidados eran obviamente realizados por las hembras, por las mujeres, ¿no? El cuidado ya es un rastro, o más bien ya es un residuo, o es una evidencia de civilidad, de civilización. También ellas en este trajinar, en este periodo un tanto nómada, carroñero, pues ellas no podían lactar todo el tiempo a los críos, ¿no? Entonces ellas también fueron las primeras en crear los primeros biberones, ¿no? Esto también obviamente nos dice que los hombres dependemos de las mujeres, sobre todo, no solo los hombres, ¿no? La cultura en general, la civilización depende de las mujeres para la propia sobrevivencia, ¿no? Y en este tenor yo creo que podríamos encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Y yo creo que la literatura griega a su manera también da cuenta de esto, ¿no? En realidad quienes nos enseñan a pensar son las mujeres, ¿no? Bueno, es lo con lo que quería cerrar. Muchísimas gracias. Vale. Gracias, José. Sí, habrá que reconocer, y me parece que lo rastreábamos también en el seminario anterior, esa transición de la civilización minoica a la civilización micénica, ¿no? En donde en la civilización minoica hay una preeminencia de la mujer, por un lado en las diosas y por el otro lado, por supuesto, en la vida colectiva de los seres humanos. Y uno de los rasgos que al menos Bernardo Soubirón ha señalado como preeminente en esto y otros estudiosos es que pues es una sociedad totalmente distinta, en donde la guerra no es predominante y en donde los valores patriarcales pues no son de alguna forma lo que determina la vida. Noé pues nos ha planteado la dificultad de imaginarnos ese tipo de vida porque en realidad nuestro horizonte histórico siempre ha sido patriarcal, ¿no? Es muy complicado pensar, atisbar algo sobre cómo era
la existencia antes del patriarcado, pero sí hay de alguna forma señales de que hay una preeminencia de lo femenino y luego se conserva, o sea, tú lo rastreabas hace un momento cuando decías, bueno, está Gea, ¿no? Luego está Rea, luego está Hera, esta figura femenina que es muy importante para que al final cada uno de los estadios se vaya de alguna forma constituyendo. Pero también habrá que recordar que está Clitemnestra, como bien decía Josué. También habrá que recordar que está Medea, ¿no? Otras figuras femeninas que de alguna forma también representan una especie de manifestación de lo femenino que se vincula exactamente con la ibris y que no necesariamente es algo que podríamos considerar como, pues no sé, una especie de pedagogía respecto al crecimiento de... Pero no obstante, me parece que aquí en la figura de Telémaco, pues sí, por un lado está Temis, ¿no? Por el otro lado está Atenea, por el otro lado está Penélope, sin duda alguna, incluso la propia figura de Euriclea como sirvienta, al final es quien ha instruido, ¿no? Porque ha crecido entre mujeres y parece ser que las figuras varoniles aparecen ya en la transición hacia, pero también de alguna forma está como garante Zeus. Entonces es interesante, habrá que analizarlo quizá con mayor detenimiento, ¿no? Eso que tú señalas, pero que ciertamente tiene una gran preeminencia. Bueno, pues sería para retomar eso. No sé, Noé, si quieras comentar algo, no sé, Mariano. Aquí hay mujeres, está Esmeralda, por supuesto, está Carolina, Alejandra. Adelante, Mariano. Quiero redondear porque son muy interesantes lo que están planteando. Nada más para finalizar, o no concluir, sino más bien resaltar que se ve poética y dramáticamente la parte de la paideia, de la parte de la enseñanza, la parte de la dirección, de lo que después se va a llamar una ética clásica, que es una ética derivada de Sócrates, Platón, Aristóteles, con el llamado intelectualismo moral, a saber, la preeminencia de la razón sobre la pasión. En este caso, las observaciones que dijo Oscar me hicieron pensar en la idea de cómo contrarrestar la injusticia. No se puede cortar la cadena de injusticias generando injusticia, como no se puede cortar la cadena de males generando males, igualmente con el odio, aludiendo a la parte del exceso, de la ibris, del logro de los objetivos con la visceral pasión. En este caso emerge pedagógicamente o con la paideia de una forma de dirección de la pasión o comprensión de la emoción a partir de la preeminencia jerárquica, claro está, de la ética clásica, de la razón sobre la pasión, y lo está desplegando pues, primariamente o embrionariamente o bosquejando, que es lo que se va a desarrollar durante todo el poema. Una razón práctica, una razón prudente, una conducción de antes de reaccionar, mejor pensar. Y pues creo que nada más quise resaltar eso, que ya esas propuestas éticas de Sócrates, Platón y luego Aristóteles, no se diga, nos aluden a esa jerarquía, ¿no? La preeminencia de la razón sobre la emoción, e incluso pensar la emoción antes, retenerla y asimilarla para contrarrestar la parte del exceso, la parte de la ibris, y no se diga que esta imagen de este tránsito, pues, no alude más que a la tensión cultural de los griegos antiguos, que es la tensión de lo apolíneo con lo dionisíaco, y luego evidentemente se despliega y pues es lo que se va atisbando, ¿no? En estos primeros cantos. Es solamente lo que quería
hacer patentes. Gracias. Vale, gracias, Mariano. No sé si alguien más. Noé, ¿algo? No sé si quieren participar. Un comentario rápido acerca de la manera en que los griegos viven las pasiones. Recordábamos en otro momento que se trata de un endiosamiento de alguna manera, lo cual a veces se nos dificulta pensar. Cuando veíamos la Ilíada, señalábamos un ejemplo bastante conocido, donde cómo lo divino termina desbordando los límites de lo humano, al mismo tiempo que el que lo padece no puede menos que sentir un asombro porque no se reconoce como sí en sus actos. El ejemplo que colocábamos era el de Dioniso, que de alguna manera hoy se presenta como un desinhibidor moral, y uno es capaz de saltarse las reglas morales desde esa perspectiva, y uno descubre que es capaz de hacer cosas que desde un punto de vista de la sana cordura no podría hacer. Es decir, está rompiendo los límites de lo humano y por eso se presenta como inhumano o casi divino. El otro ejemplo es el caso que le ha pasado a Helena y al propio Paris cuando son influidos, en este caso, o son endiosados por Afrodita. Y en ese sentido, lo que siente Helena y Paris de alguna manera los vuelve divinos porque están experimentando una pasión que los desborda. Si atenemos a estos dos ejemplos entre Dioniso y Afrodita, podemos entender por qué Telémaco está siendo divinizado por Atenea. Se trata de una experiencia en donde la inteligencia se hace presente. Es como si se presentara la diosa misma y en esa presentación Telémaco se vuelve divino. Por ello, cada vez que los dioses aparecen en la épica, provocan el resultado de un asombro. Telémaco se asombra en los momentos en que Atenea se le aparece, justamente porque está experimentando una manera de enfrentarse al mundo de manera divina. Digo que habría que colocar el parangón entre Dioniso, Afrodita, para poder entender esta experiencia divina que está sintiendo Telémaco y que seguramente cualquiera de nosotros podríamos sentir cuando nos descubrimos que estamos haciendo deducciones que no creíamos que éramos capaces, estamos desbordando los límites humanos. De allá relacionarlo finalmente con el señalamiento de el pensamiento como previsión, como estrategia que varios de ustedes abordaron en sus comentarios. La referencia sobre todo al mito de Prometeo y Epimeteo en relación con Temis que había sacado Oscar. Temis en el sentido de una inteligencia, digamos, natural, pues Prometeo es aquel que piensa antes de actuar, mientras que su hermano es aquel que actúa primero y luego piensa. Y en ese sentido, pues, Telémaco estaría más apegado a Prometeo y por lo tanto Atenea. Bueno, eso. Vale, gracias, Noé. Sí, miren, por el tiempo, pues hemos agotado ya nuestras 2 horas del seminario. Solamente quiero hacerles 2 comentarios. La primera es que ya salió la convocatoria para nuestro 5º Congreso Internacional. En esta ocasión está dedicado a la filosofía, la ética y la política. Y bueno, pues están cordialmente invitados. Ya Noé nos hizo favor de colocarlo en la página de la Odisea Filosófica y también en el canal de YouTube. Pero lógicamente que cada uno de ustedes
puede participar en esa actividad como ponentes, y en su momento quizá les podemos pedir que nos auxilien como organizadores o con la logística o con alguna otra situación, ¿vale? Y la otra es recordar la próxima sesión, es el canto número 3, y por ahí si me dices, Josué, ¿a quién le toca ese canto? Sí, según tengo anotado, le toca a Monse. Si es así, me parece Ale, que también le anotaste por allí, Ale. Sí, si se gustan meter al grupo de WhatsApp, ahí en la parte de la descripción, ahí están enumeradas las personas a quienes le tocan cada canto. El tercer canto le toca al doctor Josué, el cuarto a Monse, el quinto a Michelle, el sexto a Marco, el séptimo a Gael, el octavo al doctor Noé, el noveno al doctor Oscar Juárez, el décimo al maestro Oscar Frutis y el onceavo a Jaime. Okay. Por ahí José Luis había pedido, entonces sería el 12º, José Luis. Okay, de acuerdo, sí, está bien. Para que lo anotes, sale, porfa. Sí, ya ok, pues no sé si tengan algún otro comentario. No, ninguno. Perfecto, pues gracias, que tengan buena noche, cuídense mucho. Nos emplazamos para el próximo día miércoles a la misma hora. Buenas noches a todos, hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Gracias, hasta Oscar, luego. ¿quieres comentar algo? Solo una disculpa por no Sí. cerrar el micrófono. Sí. Ok, no hay cuidado, sin problema. Gracias, hasta mañana. Vale, buenas noches a todos, hasta luego. Hasta luego. Chao.